Que es un privilegio poder estar en este lugar, poder servir al Señor y ser parte, bueno, de esta fiesta que están celebrando, de estos 73 años de que se ha predicado el Evangelio y que comenzó en este lugar. Amén, cuántas cosas han pasado en 73 años y seguirán pasando. Amén. Bueno, le doy gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos da. Gracias al pastor Antonio, a Luján, a los diáconos, a la comisión, a ustedes. Gracias por aceptar nuestra invitación y esperemos que Dios pueda bendecir sus vidas y que simplemente nos use como un canal, como un puente, porque el que da la bendición es el Señor, el que fortalece nuestras vidas es Él. Simplemente nosotros somos instrumentos que por la gracia y la misericordia de Dios Él nos usa para que cada uno de nosotros podamos ser fortalecidos. Amén. Saludos de allí de la iglesia donde pastoreamos, ellos también a esta hora están teniendo su reunión. Así que bueno, le damos gracias al Señor por ese lugar también que nos ha permitido durante todos estos años estar allí pastoreando. Amén. Les invito a abrir sus Biblias allí en el Salmo 15. En esta mañana quiero compartir sobre la integridad y la santidad en nuestras vidas y como iglesia, que son dos argumentos o dos cosas que nosotros tenemos que tener para ir al cielo, ¿sí? El Señor allí en la cruz, Él dio su vida por cada uno de nosotros y cuando Él murió, al tercer día resucitó y dice que fue a los cielos a preparar un lugar para cada uno de nosotros. Así que la iglesia tiene que prepararse para estar en el cielo. Ese es el lugar de nosotros, a ese lugar vamos, por eso nos preparamos. Más allá de los ministerios que Dios nos da, más allá de los talentos, más allá de todas las cosas que hacemos en este tiempo, pero no pertenecemos aquí. La iglesia de Cristo, aquellos que hemos entregado nuestro corazón al Señor, nos vamos al cielo, ese es el lugar y nos preparamos. Y una de las cosas que tenemos que preparar, así cuando usted va de viaje y prepara, bueno, la ropa, todas las cosas que se va a llevar, y bueno, y revisa una vez y revisa dos, para que esté todo, que no le falte nada para hacer ese viaje, y para disfrutar de ese viaje. Así también nosotros en la vida cristiana tenemos que analizar nuestras vidas, mirar nuestro corazón, mirarnos cada uno a nosotros mismos, autoexaminarnos a nosotros mismos si tenemos todos los ingredientes que el Señor dice en su palabra para poder estar con Él. Porque el Señor dice que en su palabra que Él va a venir a buscar una iglesia santa, una iglesia pura y una iglesia sin mancha. Esa es la iglesia que se va con el Señor. Amén. Entonces que preparemos nuestras vidas, preparemos nuestro corazón. Amén. Sin dejar de hacer lo que el Señor nos ha pedido que hagamos aquí en la tierra. Pero nosotros como cristianos tenemos que preparar nuestra vida con integridad y con santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a entender el propósito por el cual Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Amén. El Señor no nos llamó para que, bueno, formáramos una familia simplemente, para que estuviéramos en un lugar, para que estudiemos, para que no hagamos de un título, para que vivamos cómodamente. Más allá de todas esas cosas, todo el que lo pueda hacer, sígalo haciendo, pero nuestro objetivo como iglesia, amén, aquella que el Señor compró a precio de sangre, se va teniendo una vida de integridad y de santidad para estar con Dios. Amén. Dice allí el Salmo 15, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado,
pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, que en su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Que Dios nos ayude a poder entender lo que el Señor quiere en estos tiempos que nos toca vivir a cada uno de nosotros, en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos de maldad, en estos tiempos de tanta incertidumbre, en un mundo donde ha cambiado mucho, donde hace quizás 73 años atrás no sucedían las cosas que hoy están sucediendo. Quizás hace 73 años atrás, cuando la iglesia comenzó a dar sus primeros pasos en este lugar, quizás la integridad y la santidad era totalmente muy diferente a lo que hoy nos toca vivir. Quizás la mentalidad de la gente era muy diferente a la nuestra. Entonces, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a vivir en integridad, porque eso es lo que Dios pide a su pueblo, eso es lo que Dios pide a su iglesia, y ese es el requisito que nosotros debemos de tener para estar en el cielo. Amén. Por eso, repito, hermanos, porque ese es nuestro objetivo, eso es nuestra meta como cristianos. Amén. Yo no pertenezco a este lugar. Dice la Biblia que estamos de paso. Amén. Que no pertenecemos, que estamos entre el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Amén. La iglesia de Cristo permanece y pertenece a Cristo, y con Él se va. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos están preparados para irse al Señor? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren irse? Amén. ¿Cuánto le falta todavía llenar algo o revisar la valija a ver si está llena? A ver si está la integridad o la santidad se haya quedado por ahí. Bueno, búsquela, revuelva, porque ella tiene que estar. Amén. Integridad es algo que está intacto, algo que está entero, que no ha sido tocado, algo que no ha sido alcanzado por un mal. Eso es la integridad. Integridad es ser íntegro, sin manchas, que estamos completos, que no le faltan piezas, algo que tiene sus partes intactas y puras. Eso es integridad. Pero ¿qué hablar de la integridad del ser humano? ¿Qué es hablar de la integridad de la persona? ¿Qué es hablar de la integridad del cristiano? Bueno, es un poco es educado, es honesto, que no tiene control, que tiene control emocional, que tiene respeto por sí mismo, que tiene respeto por los demás, que es responsable, que es disciplinado, que es directo, que es puntual, Y esto aquí donde nosotros los uruguayos fallamos. Tenemos que ser puntuales, parte de la integridad, es parte de la santidad, es ser puntual. Y una persona puntual es responsable. Y si es responsable, se toma el tiempo para ser puntual. Amén. Gloria a Dios, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Es directo, es puntual, es leal a Dios, es leal a su familia, es leal a su trabajo. Amén. Gloria a Dios, que tiene firmeza en sus acciones. Bueno, que no anda de aquí para allá, que es firme en sus decisiones. Amén. Que es firme en buscar a Dios, que es firme en congregarse. Amén. Gloria, una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar. Amén. Gloria al Señor. Y hermanos, nosotros para el Señor, yo pienso que debemos de ser especiales, o que debemos de ser íntegros, porque el Señor confió en nosotros. Amén. Él puso su mirada en cada uno de nosotros y nos confió un ministerio, nos confió un talento, nos confió una tarea para que nosotros, hermanos, podamos desarrollarla con integridad, con santidad, con lealtad. Amén. Para que nosotros la podamos llevar, hermanos, a el objetivo con el cual el Señor, hermanos, nos ha llamado. La santidad es uno de los temas principales del Antiguo Testamento. Si nosotros vamos allí al Antiguo Testamento,
hermanos, vamos a encontrar de que siempre se hablaba de integridad y de santidad, que Dios le pedía esto a su pueblo, que Dios pedía esto a las personas. Amén. Integridad y santidad, hermanos, son dos elementos importantísimos en nuestras vidas. Amén. Hermanos, para que el Señor esté, la bendición del Señor, tenemos que ser íntegros, amén, en todas nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros familiares, con todos, con nuestros superiores, con aquellos que están en autoridad con nosotros. Tenemos que ser íntegros, amén, hacia con ellos. Tenemos que ser leales hacia ellos. Esto es lo que pide el Señor. Y de acuerdo, hermanos, a Levítico 19:2, la santidad es uno de los atributos de Dios, porque Dios es santo. Amén. Dios es santo. Amén. Gloria al Señor. Y por eso, hermanos, demanda santidad de cada uno de nosotros, porque Él es santo. Amén. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude en este tiempo, en donde nos toca vivir en este tiempo tan difícil, donde todo ha cambiado, donde todo parece que, bueno, antes, que ahora le decimos a lo bueno, le decimos malo, y a lo malo le decimos bueno. Hermanos, que nosotros como cristianos, aunque el mundo cambie, aunque el hombre, hermano, cambie, nosotros los cristianos debemos de vivir y guardar nuestra integridad y nuestra santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. La santidad está relacionada con la integridad. Tienen que estar juntas, estas dos tienen que ir tomadas de la mano. Quien tiene santidad tiene integridad, y quien tiene integridad tiene santidad. Hermanos, que Dios nos ayude. La persona que vive en santidad está comprometida con Dios y dedicada a bendecir a los demás. Amén. Una persona, hermanos, que está dedicada a Dios tiene integridad. Una persona que ora, una persona que ayuna, una persona que busca, hermanos, de la presencia de Dios, es una persona que vive en integridad. Una persona que se relaciona bien con todos es una persona íntegra, es una persona entera, una persona completa, que no anda haciendo acepción de persona, con este sí, con este no, a este lo quiero, a aquel no, con este me junto, con aquel no. Una persona, hermanos, que tiene integridad, está bien con todo. Amén. La palabra del Señor dice: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo. Amén. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, hermanos. Y dice que se dedica a bendecir a los demás. Y ustedes hoy pueden demostrar, de aquí en adelante pueden demostrar de que es una iglesia íntegra y que es una iglesia que bendice y se preocupa por los demás. Ustedes tienen, hoy vimos acá a los muchachos, de los cuales ya felicito por ese llamado que han aceptado allí de parte de Dios. Amén. No todos podrán ir a Macas, pero sí todos podrán colaborar y apoyar. Amén. Gloria a Dios. Es una bendición, hermanos, para una iglesia, hermanos, que puedan salir obreros y pasan los años, 73 años, y todavía esta iglesia sigue mandando obreros. Amén. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. La persona que demuestra integridad en su relación con Dios y con los demás crece espiritualmente. Amén. ¿Cuándo crecemos nosotros espiritualmente? Cuando tenemos una buena relación con Dios y con los demás. Amén. Una buena relación con Dios nos hace crecer espiritualmente, y una buena relación con cada uno de nosotros, aún con aquellos difíciles de soportar, eso nos hace crecer espiritualmente. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor, hermanos, nos ayude a cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. A ser estas personas íntegras, santas, que Dios, hermanos, pide al pueblo de Dios, a su iglesia. La integridad es un valor fundamental del creyente. Amén. Que podamos tener claro, hermano. No es si puedo o quiero. Debemos de vivir en integridad. Dios no nos pide a nosotros, según las circunstancias, según con quien estés, según con quien andes, vives en integridad y santidad. No, hermanos, Dios nos demanda. Amén. No es que si puedo, no puedo,
si es que se me cruzó algo allí y perdí mi integridad, perdí mi santidad. No, hermanos, en todo tiempo, en todo lugar, amén, que podamos vivir en integridad y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso es fundamental para cada uno de nosotros, que nos lleva al crecimiento y al desarrollo en la fe cuando nosotros vivimos una vida de integridad, una vida de santidad. Nos desarrolla en nuestra fe. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude a cada uno. Dice, la persona que verbaliza el Evangelio pero no lo practica, no crece en la fe. Aquellos vieron que bla, 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 bla. Mucho ruido, pocas nueces. Amén. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Entonces, hermanos, que el que habla mucho y no vemos resultados, tenemos que ver resultados de lo que decimos. Tenemos que ver resultados de nuestra integridad que nosotros decimos que tenemos. Amén. Gloria al Señor. El mundo tiene que ver nuestra integridad y santidad como iglesia. Amén, tenemos que marcar la diferencia. La iglesia de Cristo tiene que marcar la diferencia. Por eso el Señor nos relacionó con ellos, para que nosotros fuéramos esa luz que ellos necesitan. Amén. Por eso, hermanos, necesitamos estar en integridad y en santidad para que nuestra luz espiritual brille en medio de la oscuridad. Amén. Gloria al Señor. La iglesia tiene que brillar, la iglesia se tiene que sentir en estos tiempos difíciles. Amén, se tiene que sentir en todas las áreas, en todos los ámbitos que nos rodeamos. Por eso el Señor tiene cristianos de todas clases y tiene cristianos en todos lugares. Hermanos, Dios nos dio ese trabajo, Dios nos dio ese lugar, Dios nos dio esa ciudad, Dios nos dio ese barrio para que nosotros brilláramos como iglesia, para que nosotros hagamos que la luz de Cristo se encienda en el lugar donde Dios nos ha puesto. Amén. Gloria al Señor. La persona que dice pero no hace, carece de la integridad necesaria para crecer en el Señor. Amén, hermanos, que el Señor nos ayude en esta mañana, hermanos, a autoexaminarnos a nosotros mismos y ver cómo está nuestra vida espiritual. Amén. Si nos falta algo, que cada uno de nosotros como iglesia, hermanos, podamos hacernos un chequeo espiritual en nuestras vidas. No mirar y pensar cómo está el hermano de al lado, sino cómo estamos nosotros. Porque el día que estemos frente al Señor, el Señor nos va a pedir cuenta de cada uno de lo que nosotros hicimos. Amén. Usted no va a tener que dar cuenta por su hermano. Usted va a tener que dar cuenta por lo que hizo con su integridad y lo que hizo con su santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Puesto de pie, le voy a pedir a los músicos que puedan estar pasando. Te alabamos, Jesús. Hermanos, que en este tiempo difíciles para nuestros hijos, para nuestros nietos, que tienen que enfrentar todas estas situaciones, todas estas adversidades, que muchas cosas de ellas están, hermanos, fuera de la palabra del Señor. Y nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos esa nación santa, ese pueblo santo, adquirido por Dios. Amén. Para que, hermanos, hagamos, hermanos, que nuestra vida pueda alumbrar y podamos crecer y podamos dar vida a aquellos que necesitan del Señor. Cierre sus ojos. Aleluya, Jesús. Te alabamos, Padre. Yo le voy a pedir al pastor